bienvenidos a todos los que están con nosotros acá, acompañando, estando en Zoom y en Facebook. Soy el Padre Marco y Padre Israel, nosotros los dos. Bueno, más Padre Israel que va a dirigir esta sesión. Yo voy también, intervenir de alguna manera, pero será Padre Israel que va a dirigir la sesión. Y vamos a empezar con oración. A ver si yo puedo empezar a compartir. Encuentra descanso, alma mía, solo en Dios. Mi esperanza viene de Él. Vengo esta noche al Padre. Vengo esta noche al Hijo. Vengo al Espíritu Santo poderoso. Vengo esta noche a Dios. Vengo yo esta noche con Cristo. Vengo con el Espíritu de bondad. Vengo a ti, Jesús, abrígame. Me acostaré y dormiré. Me despierto de nuevo, porque el Señor me sostiene. De día el Señor dirige su amor. En la noche su canción está conmigo. Una oración al Dios de mi vida. Si alguien quiere hacer una breve intersección, lo puede hacer en este momento. Bueno, Padre, yo pido por todas las mamitas en el mundo, todas las madres que necesitan tanto apoyo, que necesitan el pan para darle a sus hijos, la tranquilidad y la paz para poder darles amor, el techo. Yo le pido al Padre Eterno que por medio del corazón misericordioso de su Hijo Jesús nunca se olvide de una madre y que siempre le dé el refugio y el pan de cada día para sus hijos. Amén. Amén. Yo quiero pedir oraciones por todas las personas inocentes que sufren los estragos de la guerra. En este momento hay poblaciones en la Franja de Gaza, en otros países en conflicto, en la misma Colombia, para que el Señor conforte sus familias y a quienes hayan partido víctimas de esta guerra, los recibas en su reino. Amén. Amén. Señor, también te quiero pedir por Nilsa, por la madre de Fabio Ramos, que él falleció ayer con 20 años, Señor, aunque no se sabe cuál es el motivo, la razón, será una cuestión de salud. Te quiero pedir que puedas bendecir a la mamá, que la puedas consolar en este momento tan difícil, y que también, Señor, puedas recibir en tu gloria a este hijo tuyo, aunque no fue bautizado, pero, Señor, de alguna manera te servía y te conocía, y te pedimos, Señor, que lo recibas en tu gloria, que lo ilumines, que lo guardes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero pedir oraciones por el Padre Jorge Luis, que ha sido enviado al Caquetá en una misión. Es una situación difícil para él, para todas las personas a quienes va a ayudar allí. Hay inundaciones y esto lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Por la paz y el bienestar de todas las familias en el mundo, porque no solo en Colombia lo estamos viviendo en todo el mundo. Que Dios nos dé paz, progreso y mucha prosperidad. Se acaben los odios, que hay muchos odios. Amén. Amén. Señor, te pido por todas las familias del mundo, en especial por la unión familiar, para que siempre reine en tu
tus bendiciones siempre estén en cada hogar, para que siempre se mantenga unida y para que todos podamos vivir de ese amor que Dios nos ofrece cada día, que lo podamos contemplar en la naturaleza, que podamos entender de que Dios está en nuestras vidas y no alejarnos en los momentos más difíciles. También te pido por aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios, para que le puedas llegar a través de una persona y puedas transformar esos corazones duros y difíciles. También te pido por el presidente de Colombia, Señor, para que lo ilumines, para que siga llevando la nación, para que los momentos difíciles que está atravesando pueda sortearlos. Señor, es un momento de crisis, un momento donde el mundo está poniendo otra vez los ojos en Colombia. Estamos mostrando otra vez esa parte fea que no habíamos mostrado por mucho tiempo, para que las personas puedan recapacitar mentalmente de que esto es un daño que nos estamos haciendo nosotros mismos y no a través de buscar un culpable en la sociedad de que quién es el que es corrupto o no es corrupto. Somos una nación y tenemos que mostrar lo mejor de nosotros. Amén. 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 Pido también por todos los enfermos, tanto del cuerpo como del alma y de mente, y también pongo a mi hija Valentina Sánchez Butterfield para que pronto se me mejore. Amén. Amén. Yo te pido, Señor, por todos los sacerdotes, para que les des la fortaleza que ellos necesitan para llevar a cabo la misión que tú les has encomendado. Dales tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Y feliz Señor, día del escucha las súplicas. sacerdote. Gracias, amén. Señor, escucha nuestras súplicas, las que hemos manifestado y las que permanecen en lo más escondido de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sean fuertes y anímense todos los que esperan en el Señor. Esta morada, Esta morada, oh Dios, en ti sea bendita, y cada uno que cada uno esta que aquí está, noche noche descansa. Aquí en la tarde. Que Dios esté en mi sueño, que Cristo esté en mis sueños, que el Espíritu esté en mi reposo de mis pensamientos, en mi corazón, en mi alma siempre que more la Santísima Trinidad. Amén. Que el Padre del cielo cuide de mi alma, su brazo amoroso esté alrededor de mi cuerpo, en cada descanso y sueño de mi vida. Amén. Amén. Que el Hijo de Dios me proteja del mal. Mal. Que el Hijo de Que el Hijo de Dios me proteja del daño. Que el Hijo de Dios me proteja con poder. Que el Hijo de Dios nos proteja esta noche. Amén. Duerme, oh duerme en la calma de cada calma. Duerme, oh duerme, bajo la dirección de cada dirección. Duerme, oh duerme en el amor de todos los amores. Duerme, oh amado, en el Señor de la vida. Duerme, oh amado, en el Dios de la vida. La paz de toda paz esté conmigo esta noche. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la oración, por vuestra participación. Ahora voy a empezar a compartir otra pantalla para que entonces Padre Israel pueda dirigirnos. ¿Se acuerdan que comenzamos con el libro de Esther? La semana pasada vimos el capítulo 1 y 2 y hoy vamos a hacer el capítulo 3 y 4 del libro de Esther. Eso es. El padre va a hacer la presentación y vamos a buscar una voluntaria que por favor nos colabore
con la lectura. Haciendo un pequeño recorderis, recordemos que pues Esther ahora es la esposa del rey, después de que fue desierta Basti por una desobediencia al rey. En eso quedamos más o menos para hacer el recuento. Ella fue elegida y el pueblo de Dios, el pueblo judío, dio su presencia en que una mujer judía fuera elegida como esposa del rey de Persia. Por favor, ¿quién me colabora a leer? Bueno, pues puedo colaborar yo, Teresa. ¿Sí? ¿Logra ver bien la pantalla? A ver. Vamos a leer el texto que se está presentando en la pantalla. Vamos. Yo también me ofrezco en caso tal, si desea. Bueno, Sí. doña Doris, adelante. De Ahora, la pantalla. ¿empiezo ya? Sí. Sí, Sí, inicia. Teresita. Después de estos sucesos, el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amedata, el agagüero, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar más elevado que el de todos los príncipes que le acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Entonces todos esos siervos le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué transgredes la orden del rey? Y como todos le preguntaban, como todos los días le preguntaban lo mismo, y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su postura, pues ya él les había hecho saber que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de ira. Pero Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo. Así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, al pueblo de Mardoqueo, que ya le había informado a qué pueblo pertenecía. Corría el mes primero, es decir, el mes de Nisán, del año 12º del rey Asuero, cuando le fue echada a Amán su es decir, su suerte, para cada día y para cada mes del año. Y la suerte le cayó en el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen el tesoro, para que los ingresen a los tesoros del rey. El rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agüero. Pero no con tantas columnas que trae el otro, cuáles son los totales, cuáles son los servicios. Digo que era enemigo de los judíos y dijo: puedes quedarte con la plata que me ofreces y con ese pueblo puedes hacer lo que mejor te parezca. El día 13 del mismo mes,
Primero fueron llamados los escribanos del rey, y todo lo que les mandó Amán lo escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que gobernaban cada provincia y a los principales de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Asuero en la escritura y la lengua de cada provincia y cada pueblo, y fue sellado con el anillo real. Las cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Una copia del escrito entregado por decreto a cada provincia fue publicada en todos los pueblos a fin de que se prepararan para aquel día. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por mandato del rey los correos salieron con toda rapidez. Y mientras el rey Amán y Amán se sentaron a beber en la ciudad de Susa, reinaba el desconcierto. Entonces, bueno, leímos el capítulo 3. Ahora vamos a escuchar la participación de todos ustedes. Antes de eso, quisiera hacer una pequeña mención para los que llegaron nuevos. Les voy a mostrar aquí en el mapa esta tierra, ¿no? La vez pasada decíamos que Susa fue el centro de este reino que tenía, el rey estaba en lo que hoy es Siria. Susa es una ciudad aquí en el Golfo Pérsico. Bueno, ya no, pues ya como tal no tiene el mismo nombre, pero Susa estaba en esta parte donde usted ve la manito aquí cerca de lo que es Irak, pero dentro de Irán. Y el reino de este rey abarcaba desde Etiopía, es decir, lo que podría ser Sudán, también Etiopía es este país que está acá. Y ustedes saben que todos los seres humanos venimos de Etiopía, ese es como el origen del ser humano. En la evolución nosotros venimos de esa parte del mundo. Y bueno, todo este imperio cubría varios países hasta llegar a lo que es India, que es este país gigante de acá. O sea, que era un país, un imperio muy, muy grande. Podría ser incluso en este momento si existiese uno de los países más grandes del mundo, ¿no? El pueblo judío, ¿de dónde era? El pueblo judío siempre, después de que vino de Egipto, acá de la opresión que lo mantenía en Egipto, logró llegar a lo que hoy es pues Israel, ¿no? Acá esta parte de este país. Ahora la pregunta es, ¿por qué habían judíos en todo el resto del reino? Porque ahí se dice en el edicto que los judíos estaban extendidos por todo lado. ¿Por qué sería? ¿Alguna idea? Creo que la vez pasada dijimos un poquito de esto, porque los judíos, aunque anhelaban, recordemos que cuando estaban huyendo de Egipto, anhelaban ir a la tierra prometida que emanaba leche y miel, pero en el edicto del rey se menciona que pues estaban en todos los lugares del imperio. ¿Alguna idea por qué estarían por todos los lados? A lo mejor primero acordar el hecho de que el imperio babilonio se tomó a Israel, más concretamente Jerusalén en el año 597 y unos años después al reino de Judá. Y después el imperio que sucedió al babilonio, que fue el imperio persa, de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces se tomaron al imperio babilonio. Y bueno, siguió la toma de Israel. Y cuando los babilonios se tomaron a Israel, ahí se dio la dispersión. Ellos se fueron en exilio, se fueron como echados de su tierra y se esparcieron por el territorio babilonio y después persa. ¿Estoy correcto? Exacto, como acaba de decir el padre Marco,
los tomaban de esta zona y los mandaban para diferentes lugares para dividirlos, para hacerlos menos fuertes. Bueno, ya que explicamos esta parte geográfica, volvamos al texto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre Amán que se vio molesto por una actitud de Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba? ¿Por qué sería que Mardoqueo no hacía esto? ¿Por qué creen ustedes? Yo pienso que el orgullo a veces no permite que las personas piensen ni reaccionen como es debido, supongo yo, que pudo haber sido eso. En el mundo moderno nosotros vemos que la gente se arrodilla ¿en dónde? En la iglesia, ante Sí. Dios, ante Dios. Ante Dios y ante él. Ya. Algunas personas. Y ahora ante está de él. moda, ahora está de moda, no sé si ustedes han visto en las redes sociales, cuando un hombre le pide matrimonio a la mujer, se arrodilla, se le humilla. Sí, sí. ¿Sí lo han visto? Sí, claro. ¿Alguna de ustedes se les arrodillaron? Sí. A mí no me tocó. A mí no. sí. Y mejor que no. Porque bueno, el hecho de Mardoqueo por ser judío no es que él fuera arrogante, sino que para el pueblo judío el hecho de arrodillarse y humillarse solo es ante Dios. Ah, perfecto. Sí, esa era el comunicado. Ese es el entendimiento. Él era el tío de Esther. Sí, eran familia. Él era judío. Sí, ok, era por familia. la ley judía solamente Era ante judío. Dios se doblan rodillas. Sí. Sí. Nosotros en nuestra tradición lo mantenemos, como decía Doris, en la iglesia, realmente en la confesión de pecado, una manera de conocer ante Dios. Ya lo decían, se usa también en la tradición para pedir matrimonio, aunque como matrimonio es una rodilla, ¿no? Solamente una, y la otra no son las dos. En la comunión también. La otra es para salir En la corriendo. comunión. En la comunión se ha perdido mucho. Padre, y también recuerdo que nosotros nos arrodillábamos ante nuestros papás, mi mamá, mi papá, a decir, papá, en el nombre de Dios, mamita, en el nombre de Dios, en genuflexión. Porque en ese caso los papás representan una autoridad de Dios también, ¿no? El tema de la bendición. Yo diría bueno, también, otra pregunta que... Sí, padre. Pero diría también que, por ejemplo, este domingo que vamos a tener la presencia de un obispo que va a hacer la confirmación de miembros de la iglesia, que ellos van a públicamente afirmar su fe en Cristo Jesús. Y yo les voy a decir que se arrodillen delante del obispo cuando reciban la bendición del obispo. Porque es el obispo y más que todo porque el obispo representa a Dios. Entonces como el obispo como encierra la plenitud del sacerdocio. Y el sacerdocio se ejerce en el nombre de Dios, y por eso también la gente se arrodilla delante de un obispo, por lo menos en estas circunstancias especiales. También cuando al final de la misa, cuando el padre da la bendición, nos arrodillamos. Sí. Yo me arrodillo. Yo también. Sí. Bueno, siguiendo con el texto, con Mardoqueo no se quiso arrodillar ante Amán, eso le ofendió profundamente. ¿Y qué pasó entonces con Amán? ¿Qué fue la propuesta? ¿Cuál fue? Es una propuesta terrible de intolerancia, ¿no? Contra el pueblo. Sí. O sea, planteó lo que se diría técnicamente un exterminio. Como todos hacen lo mismo por ser judíos, entonces vamos a acabarlos a todos. Un exterminio que es una cosa horrible. Todavía se presentan algunos exterminios. El más catastrófico fue el exterminio nazi de los judíos, con millones y millones de muertes, pero
todavía han sucedido otros más. No sé si se les viene a la cabeza alguno que hayan conocido o que esté sucediendo. Bueno, diría, por ejemplo, el exterminio de los musulmanes Rohingya. Exacto. Yeah, Bangladesh, yeah. Myanmar es. Myanmar. Yo diría también, aunque es muy, es una, bueno, yo creo firmemente que en este momento también que de alguna manera se está como practicando un exterminio de los palestinos gradual. Terrible. Terrible, qué miedo. Qué angustiante. Sí, en este caso hubo algo parecido. Quería el exterminio de todos ellos y se hace un edicto real, es decir, Amán le propone al rey, inclusive le propone con dinero. Mire, te vamos a dar tanto dinero y acabemos con esta gente que no nos representa nada. Pero ¿esto qué significado nos da a nosotros? El tema de que a veces el ser humano, cuando alguien es distinto, le molesta, le incomoda. Eso es el tema de la intolerancia, de ahí viene la discriminación, de ahí viene el racismo, de ahí viene la lucha de clases. El bullying. El bullying, sí. Ya que dices de bullying, cuando ese problema de autoestima falta en el ser humano y no hay tolerancia, si llega una estudiante nueva, porque es nueva le hacen bullying. Si es muy bonita, le hacen bullying porque es muy bonita que las demás. Si no es bonita, porque es fea. O sea, es siempre la excusa del ser humano de ser intolerante. Es una de los pecados de cada uno de nosotros cuando se aleja de Dios y quiere hacer solamente la voluntad propia. ¿Alguna opinión más acerca de este capítulo 3? ¿Alguien quiere agregar algo, Padre Marco? ¿Alguna idea? No, o sea, solo enfatizar esa idea de que la discriminación en contra de los judíos ya existe desde hace siglos, milenios. Así que subrayar eso. Pero claro, la discriminación es algo que siempre tenemos que luchar en contra. Incluso me ocurrió también que otro tipo de discriminación que ocurre, por ejemplo, es los nacionalismos. O sea, nosotros tenemos una pasión tan grande por nuestra nación que creemos que la nuestra es la mejor de todas y queremos imponer nuestros valores nacionales a los demás o entramos en guerra porque creemos que nuestra nación es mejor que los demás, por ejemplo. Y eso también es otro tipo de discriminación que no tiene sentido, por ejemplo. Sí. Así es. Y una cosa peligrosa que pasa es que muchos, ya que hablaba Carolina del bullying, pues en el campo de los estudiantes se ha detectado que el estudiante que recibe bullying, si no tiene un proceso de sanación interior, puede ser un bullier, o sea, una persona que produce bullying, ¿no? Sí. Y eso a veces pasa en el tema de la psicología y el comportamiento humano. O sea, la Bueno, víctima se vuelve el agresor muchas veces, ¿no? Sí, correcto. Exactamente. Así es. Padre, de pronto no sé si me estoy saliendo del tema, pero hemos visto que a través de la historia los judíos, en especialmente, digamos, esa cultura, religión, población, ha sufrido mucho. ¿Ella de alguna manera, la Biblia menciona que algún día ellos van a ser un pueblo libre o van a dejar de sufrir o padecer? O sea, porque creo que por toda la eternidad los judíos o sea, mire la Segunda Guerra Mundial, los cremaron, o sea, siguen luchando. ¿Hay alguna señal o alguna, no sé, algo que diga que algún día esa cultura o esa Profecía. sí diga que ellos van a ser un pueblo libre? Pues en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, como lo mencionaste, la ONU, cuando se creó la ONU, creó lo que se llama el Estado de Israel. El Estado de Israel es un estado para recoger todos los judíos que estaban dispersos por el mundo. Y oficialmente el Estado de Israel es un estado judío, es donde pudieron refugiarse, aunque tienen otras minorías, pero digamos que ya tienen su país. Lo que puede parecer ahora es que como hay un grupo de musulmanes que están en Gaza,
se puede interpretar que ahora el papel se ha invertido, que ya como Israel es un Estado muy poderoso, no han logrado a través del diálogo la convivencia con los musulmanes. Recordemos que esta tierra donde está Israel es el nacimiento de las 3 grandes religiones, el cristianismo, hay un lugar muy importante, una Meca, una mezquita, que se supone que fue donde Alá ascendió a los cielos, y pues el tema de la guerra, desde que el corazón del hombre no esté con Dios, va a buscar violencia. Y es muy complejo este tema de Israel con los palestinos, porque es una historia de sangre. Inclusive algunos historiadores creen que es la historia de violencia ininterrumpida más larga de todo lo que conocemos. Nunca han parado de pelear, desde la época de Jesucristo ya esto era un conflicto, y hasta el día de hoy continúa. Y como dijo usted, Bueno, padre, usted dijo que los bullies a veces se vuelven, las personas que bulean, a los que han bulleado, se vuelven los que bulean después. ¿Sí me entiende? Y entonces ahí se ve también esa cadena, en cierta forma, no sé cómo explicarlo. La víctima se vuelve el agresor. Y ahí también podemos verlo un poco. Sí, vamos a continuar, padre, entonces. Sí, muy bien. ¿Le parece? Vamos. Con el capítulo 4. Por favor, otra voluntaria, ¿quién desea? Doris, creo que habías querido leer, Doris, por favor. Sí, pero lo que sucede es que al inicio no me permite leer bien, entonces no me atrevo a moverlo porque estoy haciendo lo del celular. Entonces, Carolina, ¿tú logras ver bien? Dale. Sí, padre. Gracias. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura, hasta llegar ante la puerta del rey. Allí se detuvo, porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak, que era uno de los eunucos del rey, y él mismo había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así. Hatak salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que le había acontecido y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos, a fin de que se mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Hatak volvió y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther le dijo a Hatak este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en el patio interior para verlo.
y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en esos 30 días yo no he sido llamada para ver el rey. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al rey para un momento así? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. Muy interesante. Espectacular. Gracias, padre. Quiero escuchar vuestras opiniones de este capítulo. ¿Qué les surge? ¿Qué ideas les vienen a la cabeza? ¿Qué les parece? Espectacular. Aquí se ve, como le dice Mardoqueo, ni la reina Esther estaba a salvo, porque era erradicar el pueblo entero. Pero más o menos lo que me doy cuenta es que ella no tenía en esos momentos la gracia ni el favor de su esposo, porque 30 días él no la había mandado a perder y ella tenía, para poder entrar a donde el rey, él tenía que permitirle entrar, o si no, ella por ley también podría morir. Y me imagino que necesitaba tener ese favor y por eso mandó al pueblo a que ayunara por ella. Exacto. Para Vemos al inicio del capítulo, al inicio del capítulo vemos que se habla de silicio y cenizas. Es una tradición que usan los judíos. Bueno, silicio, aquí silicio es una palabra en español homófona, ¿no? Que suena igual a silicio el mineral. Este es silicio con C. Y entonces, acerca de eso les quiero compartir brevemente qué es el silicio. Porque acá se nos menciona que Mardoqueo se vistió de silicio y cenizas. Bueno, el silicio así con C es lo que ustedes ven, es una tela que se pone como en el cuerpo y se hace para lamentarse y para penitencia. ¿Por qué se la ponen? Porque es incómoda, es una manera de sacrificio. La hacían generalmente con el pelo del camello y las cabras, que es bastante áspero. Es casi como una de las cerdas que se usan en los cepillos. Y esto producía incomodidad. Entonces es una manera de lamentarse. Y la ceniza también se la ponían en la cabeza y se sentaban encima de ceniza para mostrar que estaban haciendo un esfuerzo, un sacrificio, una penitencia o una lamentación. Ahora en el mundo moderno, sí, lo usaban como con ese signo, porque era incómodo, no era algo, pues imagino que a uno le daría ganas de rascarse, de quitársela. No era fashion. No, nada. Y además que era algo muy rudo, sin ninguna estética, ni ninguna que usted dijera, sí, quiero ponérmelo para una fiesta. Ahora hay otros silicio. ¿Señora? Que con todos esos pelitos de camello debe ser terrible. Uy, sí, debe ser muy terrible. Ustedes verán cuando hay una prenda que es incómoda. En cambio, pues las prendas cómodas son de algodón o telas mucho más suaves. Pero con la evolución del cristianismo también se le llama silicio a esto. Todavía se usa, algunas comunidades religiosas cristianas lo usan, que ya es algo de metal. Yo lo vi, una vez se lo vi puesto a una religiosa. Ay, no. Entonces estas Mortificaciones.
Sí, esas pullitas, eso se amarra y entonces la persona va sintiendo incomodidad y dolor. Ay, Dios. Uy, no. ¿A qué se debe esto? Esto se debe como a una falsa interpretación de que para que algo le agrade a Dios tenemos que sufrir. Si no sufres, No. parece que Dios no escuchara. Es más o menos una concepción cristiana o una interpretación, pero pues bueno, en el caso de Jesús no fue bueno, él fue a la cruz, pero no solamente por el dolor, sino fue las consecuencias de todo lo que sucedió. Bueno, entonces vemos que Mardoqueo se vistió así, de silicio y las cenizas. Esto es lo que significaba para él no podía estar contento, entonces la manera de hablar con Dios era esta. Ahora una pregunta, el tema del ayuno, ¿por qué sería que Esther entró en ayuno 3 días y 3 noches? Para ¿A poder qué se debe? tener, para poder tener la gracia y el favor hacia su esposo, no sé, para que Dios le Por ejemplo, Carolina concediera dijo eso. algo antes muy interesante. Pidiendo protección. Pienso que estaba solicitando protección para que él reaccionara ante la situación que se estaba dando y ella tuviese la oportunidad de acercarse a él y hablar y que no le sucediera nada a ella y a su familia. Y a su pueblo. Y a su pueblo, sí, a su pueblo, claro. Exacto, Yo era una casi manera de no comunicación escucho, con aquí está Dios, pasando algo, es mi celular, no son ustedes. una manera de comunicarse con Dios, de pedir su intervención y para que Dios viera que ellos estaban en realidad interesados pues, o estaban mostrando su preocupación. Y lo que dijo Carolina antes, Y padre, ¿se señora, acuerda que usted la semana pasada había dicho que él no sabía de qué pueblo era ella? Ella había mantenido en secreto de dónde venía su Judía. pueblo, que era de Israel, Descendencia judía. Judea, perdón. exacto. Mardoqueo le había dado las indicaciones para que se mantuviera en bajo perfil, porque podría haber sido una amenaza o un obstáculo para que el rey la eligiera. Ahora, lo que decía Carolina, yo también lo estuve viendo, que aunque era su esposa, eso era como raro, llevaba 30 días sin verla. Claro, recordemos que la vez pasada él tenía muchas, él tenía concubinas. Y él mandó a pedir las mujeres más bonitas y solteras de todo el imperio. ¿Cuántas le podrían haber llegado? Eso Increíble. eso era una cosa imaginable. Imagino que le dieron traer, no sé, por ahí que 1000. Y de Entonces, pronto pues, un poquito De ahí más. creo que saldrá la historia de la Cenicienta, que se acuerda que fue el príncipe y fueron y bailaron y no sé qué. Bueno, me imagino que en la época de antes eso era un orgullo, ¿sabes? Vestirse y las mujeres ser elegidas por un rey. O sea, eso era sí, como que, exacto. me imagino la meta, ¿no? El de que fueras la elegida para un hombre, ¿no? Exacto. Y además que el rey se veía como una figura también divina, ¿no? No Divina, solamente era sí. humana. Ahora, este tema de la poligamia, ¿verdad, padre? Que era muy extendida en la antigüedad, pero solamente el hombre, la mujer no se le permitía tener varios hombres. Eso era No. era algo terrible, digamos casi una blasfemia que una mujer inclusive se le pedía que fueran solteras y vírgenes, bonitas y vírgenes, no podía ser una mujer ya que hubiese conocido varón. En esto, lo que decíamos la vez pasada, se ve también el tema de que era una sociedad machista, Machista, bastante sí. machista. ¿Qué otras ideas le surgen del texto? Eh, ¿Qué le impresionan del texto? Que digan ustedes, es bastante como interesante o curioso. Que a pesar de que era toda una sociedad completamente machista, una monarquía machista, todos estaba teniendo el punto de equilibrio en una mujer, que era Esther. O sea, ella era como el punto clave de todo lo que estaba sucediendo
en ese momento de la historia. Como su tío le dijo, Mardoqueo, tal vez Dios te puso como reina de este rey persa por algo, para cambiar la historia y el rumbo de algo. Exacto, Un plan divino. exacto, un plan divino. Recordemos que aquí Mardoqueo le dice a ella, no creas que por estar en el palacio vas a ser tú la única que quede con vida entre los judíos, ni mucho menos. Si ahora te niegas a hablar, la liberación y la ayuda les vendrán a los judíos de otra parte. Mardoqueo le recuerda que ella está ahí no solamente por un egoísmo personal o un beneficio personal, sino por un plan de Dios y servicio a su pueblo. Esto es lo que le quiere decir Mardoqueo, es una advertencia que además Esther la toma para ella y la interpreta de esa manera. Ella va a ser como una intercesora por su pueblo, no solamente también, para quedarse protegida. Perdón. Sí, Teresa. También ella y Mardoqueo confiaban mucho en Dios y su fe era que el Señor les iba a sacar adelante de ese peligro y Esther estaba segura de que el Señor le iba a ayudar y por eso ella se pone a ayunar y les manda a sus doncellas a que ayunen con ella también y empezaron a hacer la penitencia porque era la forma que tenían de dirigirse a Dios, porque en Él tenían la confianza. Una plegaria para que Él les pudiera devolver algo a ella, para que ella pudiera tener esa gracia divina de que de explicarle todo a su esposo, el rey. Sí, porque después es maravillosa la oración que hace Esther, después de esto que hemos leído, está la oración de Mardoqueo, es maravillosa la oración, con una gran fe y una gran confianza en Dios. Y está la oración de Esther también, que es muy interesante y muy impulsiva para nosotros, para poder tener esa fe, esa confianza en Dios. A mí me llena mucho de gozo y de mucha confianza y me aumenta la fe esta oración de Esther. Sí, Teresa, gracias. Lo hablábamos la semana pasada, que en las Biblias católicas con deuterocanónicos hay, digamos, dos versiones. Una que está, por ejemplo, en mi Biblia, está una versión que está en cursiva, que fueron los textos escritos en griego que fueron añadidos al libro de Esther. Y ahí están las oraciones. Digamos que en cierta manera hay dos versiones de este libro. Una que está en griego, que es la explicación de la versión en hebreo. No sé si de pronto todos tienen esa misma Biblia, que tiene, por ejemplo, en la mía, comienza el capítulo 1, pero también hay otros que van en cursiva con otra numeración. Porque yo tengo la que se llama de Jerusalén. Yo también tengo la de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, las Biblias que tienen los cristianos, digamos, las corrientes evangélicas, no tienen la versión en griego. Es decir, que la oración que dice Teresa no está, porque... Ay, padre, mándenosla. Pero yo tengo la oración Voy a traer de Mardoqueo y la oración de Esther. Sí, entonces porque esa Biblia es católica, todas las Biblias católicas tienen deuterocanónicos. Sí, este es de Visiones Paulinas. Sí, esa Biblia los tienen, todas las Biblias católicas lo tienen. Eso fue por un acuerdo de que los judíos no consideraban que las inserciones en griego eran fidedignas, pero pues otros autores sagrados y además en los concilios de la iglesia se consideró que sí eran apropiadas porque también hacían parte de la inspiración de Dios en el texto. No sé, padre, ¿tiene alguno? Yo tengo mi Biblia, es una Biblia grande, pero está en números romanos y es más difícil digamos, la interpretación es muy diferente a las Biblias católicas que han salido actualmente. A mí, bueno, volviendo un poco al texto, que me impresiona el papel de Esther acá,
que se presenta de verdad como una intercesora y creo que es como un ejemplo de una persona y más específicamente una mujer que se presenta como intercesora. Es una mujer que se llena de valor, aunque seguramente también estaría llena de miedo porque conocía bien a su marido, y que le podría tocar la muerte por el hecho de que se presentara delante de su esposo. Pero este ayuno por 3 días también nos enseña que, bueno, Jesús nos acuerda que nosotros hay por ejemplo, para expulsar a determinados tipos de espíritus o de demonios hay que rezar y ayunar. O sea, de alguna manera, cuando nosotros nos preparamos para enfrentar a algo que es difícil en nuestras vidas, especialmente desde el punto de vista espiritual, algo que espiritualmente tiene que cambiar en nuestras vidas, el ayuno es muy bueno, es algo importante. Es una disciplina que a veces nosotros nosotros nos involucramos tanto en ella, pero deberíamos de alguna manera recuperar esta práctica y aprender a valorar el desayuno. Con el desayuno nosotros nos conectamos más con Dios. Con el ayuno como hay una sintonía más grande con Él, porque dejamos de alguna manera de no dar tanta atención a las necesidades del cuerpo y damos más atención a las necesidades del espíritu. Y así como nuestro espíritu se queda más atento y más, de alguna manera, más fortalecido por el espíritu mismo de Dios, entonces tenemos una fuerza para combatir a fuerzas espirituales que nos pueden afectar de alguna manera. Por eso me gusta este papel de Esther, que es un buen ejemplo de lo que podemos hacer. No tener miedo, tener valor, enfrentarnos a nuestros enemigos y en ese enfrentamiento, en preparación de ese enfrentamiento, ayunar, rezar y ayunar para que podamos estar lo mejor posible preparados para la batalla. Amén, Padre. Así es. Así es. Y deberíamos de verdad retomar esa práctica del ayuno. Ahora la gente lo hace con el famoso fasting, pero es para adelgazar. Está de moda el ayuno. Yo lo hago, pero yo no sé por allá. Yo lo hago de 24 horas y 18 horas. 18, 4 horas. Yo no sé por allá, pero 23, 1. Pero aquí hay una fama con eso del fasting para adelgazar. Eso Ya, ya buenísimo. sale en revistas, en todo lado sale. Yo he Entonces hecho hasta de 60 lo que dice horas. Sí. Lo hacen para adelgazar. El reboot de 60 horas. Padre, le voy a pedir una pregunta. Ustedes disculpen. Cuando yo estoy en mi Biblia, aquí está el libro de Esther y empieza en tiempos del rey Asuero, en el capítulo 1, es convite del rey Asuero, repudio de la reina Basti y edicto para que las mujeres respeten a sus maridos. Empieza con eso. Y la mía es católica. No veo ninguna oración. ¿Dónde es la oración? ¿En qué capítulo? Sería lo que fuera el capítulo 4, ¿no? Capítulo 4. Ya. Sí, A partir del versículo 17. Esther, avisada por Mardoqueo, resuelve presentarse al rey para impedir la ruina de los judíos. Es lo que dice en la mía. Sí, pero entonces tú no, la que tiene las instrucciones es esta. O sea, esa es la que tú tienes. Ahí deberías seguir después la oración de Mardoqueo y luego venía la oración de Esther. Pero la tuya es la Carolina, que no tiene eso. En ese caso es que puede ser que la división en griego la dejaron para el final. Termina todo, avanza hasta el capítulo 10, ¿tienes mal? Hasta el 8, 9, sí, hasta el 10. Después del 10, de pronto sigue otra versión. A veces pasa así, que la edición la hacen al final. Ok. Bueno, yo creo que me toca leerlo mejor, más. Mañana la reviso. Sí, padre. La reviso. Ay, a mí sí me No toca sé, leer. una versión no oficial de la Biblia. No sé, padre. ¿Le dice esa Biblia? Uy, sí, Yo tengo que leer todo porque yo no sabía que debía leerlo. Qué pena, me disculpan.
para el próximo jueves, entonces vamos a tener el capítulo 5 y 6, ¿verdad, Padre Marco? Eso, 5 y 6. 5 y 6. De la versión hebrea, ok, vale. O sea, no vamos a incluir los suplementos griegos, aunque si ustedes quieren hacer alguna referencia a esos suplementos griegos, lo podemos hacer, pero no se preocupen. Ya. Y ustedes Perfecto, nos padre. mandan las oraciones de Mardoqueo y la de Esther. Ok. Podemos hacer, sí. Yo Sí, ahorita le tomo por favor. foto, Carolina, y te la mando. Ay, súper. ¿Oíste? Y Carolina me la envía a mí. Claro que sí. Bueno, Doris, Tenemos sí, que dale, hacer dale. el WhatsApp con el padre Marco y el padre Israel. Poner Claro el que grupo. sí. Ay, sí, Estaba por preguntar también cómo nos conectábamos, porque apenas hoy yo me conecté porque en el grupo del Santo Rosario. Sí, yo Muchas gracias a las le dije a Alejandra que mandara la invitación, y también a la señora Inés, y hay varias personas que quieren también unirse, pero yo creo que es mejor hacer el grupo. Ay, sí, me encanta. O si no, añadirlos a un grupo que ya existe de la iglesia de San Claro Martín. que sí. Carolina, yo puedo añadirla al grupo y después si Yo les usted mando me todo. manda los números de la gente, yo creo los contactos y los añado al grupo, y siempre que se publique algo ahí se ponga el enlace. Gracias, Padre Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. padre. Es un placer. Me encanta, hoy aprendí mucho y seguiré aprendiendo y tengo que leer Sí. mucho. Gracias Eso, por estas gracias. enseñanzas tan importantes. Y muchas gracias a Padre Israel, que dirigió muy bien. Igualmente, Padre Israel. Muchísimas Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Y tenemos que Gracias a cantarles todos. algo, porque hoy es el Día del Padre, el Día del sacerdocio. Así Uy, que muchas felicitaciones. bendiciones. Jueves sacerdotal. Tenemos una cantante, se llama Doris Sánchez, ¿cierto, Doris? Claro que sí. Wow. Cántale algo, el Ave María, algo. Dale Cántale, canto. Doris. Ay, espérate. Y Pero los puede que ser están en Londres también aprovechan el cumpleaños por ser sacerdotes. Vámonos, cantémosles el feliz. Yo por mi parte deseo pleno de luz este día, todo lleno de alegría en vuestra fecha natal, y que la luna plateada brille su luz para ti, y pido a Dios porque hoy tengan un día muy feliz. ¡Bravo! Precioso. Oh. Muchas gracias. Qué Muchas felicidad. gracias. Que Dios les fluya dé de toda- bendiciones. Y que Dios les dé toda la fortaleza que necesitan, todo el Y espíritu. la sabiduría. Amén. Gracias. Muchas gracias. Y los que están en Londres pasan y visitan al Padre, ya que lo pueden visitar. Eso. Será un placer verlos. Yeah. Vengan a ¿Padre Marco Plasto. está aquí en Londres? Estoy en Plasto, en Upton Park, Oh, District Line. Muchísimas Sí, sí, gracias sí. y hasta la Y próxima. tenemos misa en español a las 5 los domingos. ¿cómo se llama la parroquia? Iglesia de San Martín de Tours. Iglesia de San Martín. Yeah. Gracias, Padre. Yeah. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves Muchas gracias, a las Padre. 8 de Londres y a las 2 de Dos Colombia, de ¿verdad? Colombia y Perú. Sí. De Colombia. Muy bien. Muchas gracias, mis Si hermanos. pueden Un estar abrazo. 5 minutos antes, mejor. Eso. Bueno. Ok, Padre Israel. Y nos regalan la Padre Israel. bendición. Padre Israel o Padre Alexander, le gusta más que le llamemos. No, me dicen Israel Alexander o Israel o Alexander, sí. Bueno, Puede Padre. ser cualquiera. ¿Usted está aquí Gracias, en Padre. Colombia? Yo estoy en Bogotá. ¿En Bogotá? ¿En qué parte? Yo también. Yo estoy cerca del Campín. Oh, yo estoy en la 167 con Boyacá, muy lejos. No, me tan lejos. Punta, Sí, punta. ya sé dónde está ubicada. Pero bueno, cuando pueda asistir, que se acabe Claro esta que sí. pandemia, está bienvenida. Bueno, Gracias, pero no es Padre. lejos. Yo, por Aquí ejemplo, aquí no voy a mi parroquia, voy a misa porque me busco la misa en latín y hago 25 kilómetros. Ahí.
Pero es que aquí en Colombia no está tan difícil, no está tan fácil la cosa, aquí está difícil. Bueno, en este momento, sí, desafortunadamente. Sí, porque por mí no habría problema. Además que trabajé por el lado del Campín mucho tiempo. Bueno, Mis que hermanos, tengan una muchas bonita gracias. noche. Bueno, Muchas gracias, por favor, Padre, la bendición. Bendición, Padre. Dios les Para bendiga, Dios, les protege, les cuide, que la bendición del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con vosotros y que se quede con vosotros ahora y Amén. para siempre. Amén. 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 Gracias. Gracias, Chao. Padre. Una feliz noche, una feliz Feliz tarde. noche. Que estén muy Igualmente. bien todos. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Amén. Amén.